La policía capturó a los dos sicarios de Rubén Cherres. ¿Lo recuerdan? Si eres de los que no, yo sí sé y te voy a contar todo. Nosotros supimos de la existencia de Cherres cuando revelamos la investigación del Gran Padrino. Cherres era el ejecutor de esta gran trama de corrupción. Era amigo íntimo de Danilo Carrera. Antes se llamaba Rubén Antonio Cherres, pero cambió su nombre tras ser procesado por delitos vinculados al narcotráfico. Luego quedó como Rubén David Cherres y era socio del albanés Dritan Hica, relacionado con la mafia albanesa, con quien tenía cerca de 12 empresas, 7 de ellas se crearon en un solo día. Cherres tenía conexiones con la mafia albanesa. La primera vez que escuchamos su nombre fue en la boca de Leonardo Cortázar, el mismo que confesó que Cherres le ayudó a sacar plata de las compañías eléctricas. También lo escuchamos en varios audios del entramado de corrupción, como cuando conversaba con el exgerente de EMCO, de Empresas Públicas, el prófugo Hernán Luque, donde Luque decía que pueden sacar la plata en sacos de Flopec y ubicaban personas en el gobierno. También cuando hablaba con Danilo Carrera para meter a sus amigos al gobierno de Guillermo Lasso. Es más, Cherres fue investigado por la policía como un hombre cercano a la mafia albanesa en Ecuador. De sus seguimientos partió el caso León de Troya, que dejaba ver cómo el narcotráfico operaba dentro del gobierno de Guillermo Lasso. ¿Tú? ¿Qué es lo que está pasando con la posta, el gobierno y la fiscalía? Te voy a contar súper rápido porque la cosa es muy grave. Pues resulta, según explicaron hoy en el programa Café La Posta, que la policía sabía de los seguimientos a Anderson Boscan. Encontraron alrededor de 31 fotografías a su familia, a sus hijas, la guardería de sus niñas, centros de estudios, es decir, 31 fotos con seguimientos de personas cercanas a grupos mafiosos que buscaban acabar con la vida de Anderson Boscan, de su esposa. La fiscalía no solo decide no investigar un atentado contra nuestra vida, no estoy hablando aquí de que alguien nos mandó un mensajito y nos miró feo. Estoy hablando de que hubo seguimientos de sicarios. Entonces, la gravedad del tema radica en que el gobierno, la fiscalía, la policía, al parecer sabían de todo esto y lo que hicieron fue quedarse calladitos. ¿Para qué? Pues para que ocurra lo que tenga que pasar, es decir, para que logren atentar contra la vida de Anderson Boscan. Estoy hablando de parte policial que habla de un atentado contra Villavicencio, contra el coronel Erazo y contra este servidor, Anderson Boscan. La fiscalía no investiga nada de eso. Nada, cero. Es decir, no advirtieron de estos riesgos de los que ellos sí tenían conocimiento según la denuncia. Y después de todo esto, hoy la Fiscalía y el gobierno reaccionaron. La Fiscalía reacciona señalando la manera en la que se obtiene la información, es decir, la manera en la que los periodistas de investigación lograron detectar que el gobierno sabía de estas amenazas y omitió el tema. O sea, lo que están cuestionando es la manera en la que lograron encontrar esta evidencia que están denunciando y no que no sea cierto. O sea, no, la Fiscalía nunca dice que es falso. Lo que dice es, y lo que cuestiona es la manera en la que se consigue la información. Eso que le llaman periodismo, investigación, eso es lo que está cuestionando la Fiscalía en su comunicado. Y el gobierno rechaza las declaraciones señalando que sí han cuidado a los periodistas y que sí han cuidado y que han protegido la vida de Boscan y su familia. Resulta que la policía, según la denuncia, tenía las fotos, tenía los seguimientos que encontraron en el teléfono de este señor Rubén Cherres, que fue... Y este mismo señor que es uno de los mejores amigos de Danilo Carrera, que es el cuñado del presidente Guillermo Lasso. O sea, estamos hablando de un poder político, un poder económico súper pesado que estaba detrás de todo esto. Y según la denuncia, la policía tenía todo esto, le pasó a la fiscalía para que investigara y la fiscalía no abrió una investigación. Y lo que es aún más grave, jamás le advirtió sobre el riesgo que corría su vida al periodista Anderson Boscan y a los implicados, a él, a su familia. Entonces lo que está pasando es realmente inaudito, es condenable desde todo punto de vista. Además porque no hay un mensaje, no hay una posición clara de rechazo, de decir que no es cierto, porque las autoridades tanto de gobierno como de fiscalía se van por otros lados, se van por las ramas, pero no están negando lo que está pasando realmente y el eje, el núcleo de esta denuncia.
Y lo que nos lleva a la gravedad de lo que está pasando en nuestro país, a la necesidad de alguna forma, rechazar todos como ciudadanos, rechazar contundentemente este tipo de acciones, rechazar que sea el poder político de turno o el poder económico el que esté ahora detrás de periodistas y que se esté tratando de alguna forma de afectar a la libertad de expresión, de afectar al periodismo de investigación, que es fundamental en todas las democracias. Señor Lasso, señor Corral, señor Danilo Carrera, no crean que vamos a parar. Por más que la fiscal Proaño esté obsesionada cumpliendo, al parecer, alguna orden política, no nos van a parar. Y tarde o temprano, esa perversidad que se instrumentaliza desde las instituciones del Estado llamadas a velar por la seguridad de los ciudadanos, se terminan pagando. Se termina de descubrir la verdad, tarde o temprano terminan pagando estos policías, estos fiscales que están siendo cómplices, porque eso es, cómplices de la mafia, y ustedes van a ser cómplices si a nosotros nos llega a pasar algo, si a nosotros nos llegan a asesinar. Y tenemos toda la información. Por más que vengan a decir, no, ¿sabes qué? Es mentira, es falso. Tenemos absolutamente toda la información. Nos ha costado mucho debate interno de si lo hacíamos o no lo hacíamos, de si la audiencia tenía o no que conocer esto. Ojalá no vengan más investigaciones por las revelaciones de hoy, pero recuerden que gran parte de lo que hemos hablado hoy está bajo reserva, y lo ponen bajo reserva para eso, para callar a la gente, para que uno no pueda salir y hablar y decir, oigan, el gobierno está escondiendo un plan para atentar contra la integridad. No lo dudes que en este momento, mientras están viendo esto, en Fiscalía no están diciendo, uy, corrijamos esto, sí, incluyamos la verdad en la investigación, paremos la persecución, sino deben estar ideando cómo incrementar la persecución y cómo decir, para colmo esto se atreven a decirlo todo en vivo. ¿Cómo los callamos? Para satisfacer la sed de venganza de un gobierno corrupto. Lo que sí está claro es, no importa en qué lugar del mundo, no importa de qué forma, no importa con qué condiciones, si algo le llega a pasar a nuestra familia, fue usted, señor Guillermo Lasso, no responsabiliza a nadie más. Dos cabezas son difíciles de mandar en una organización, empieza el despelote, y el despelote es, a mí me gusta fulano, a mí no me gusta sutano, así que el mundo criminal decide que estos señores no van a dominar la estructura y empieza una división. Empieza la guerra de las prisiones con esta banda contra los choneros. Miren ustedes que los lagartos están acá alejados de todo, ¿no? Están encapsulados, no se han metido en ningún problema. De pronto, Norero muere. ¿Dónde muere? En una cárcel controlada por los lobos. Al final voy a contar la llamada que he recibido, que tiene que ver con los lobos. Muere Norero. Detrás de Norero había otra persona, alias la S, le llaman, que no tiene que ver tampoco con esta estructura. A la muerte de Norero, estas bandas, que eran una sola, eran, como decirlo, una unión, tienen una separación, y tienen una separación porque piensan distinto. Norero tenía comunicación con el mundo político, era un tipo que manejaba la política, tenía comunicación con funcionarios de gobierno, era un tipo que manejaba relaciones políticas, por así decirlo. El mapa del mundo criminal hasta hace 2 semanas era este. De este lado, Tiguerones, Lobos, Latin Kings, siempre habían mantenido una posición más o menos neutra. De este otro lado, los choneros. Y aquí en el medio, solito, ¿sí lo ven? Quedaban los Chone Killers. El pabellón 2 de la penitenciaría del Litoral. Cuando el gobierno empieza la intervención y dice que va a aplicar el buque Lasso, que Lasso ha sacado la fuerza y ha dicho, voy a ir detrás de los criminales con mano dura, por fin voy a aplicar mano dura en este país,
¿A qué pabellón va? ¿El pabellón 2? Entonces ustedes tienen que empezar a sacar las conclusiones. ¿A dónde va el gobierno? El único pabellón que toca es el pabellón de los Chone Killers. ¿Qué quiere decir esto? Que los generales, que se conocen perfectamente este mapa, nos lo conocemos los que investigamos estas cosas, dijeron, vamos a ir por el único patito que está afuera. El gobierno dice entonces, voy a aplicar mano dura. El problema es que aplica mano dura solo aquí. Y la pregunta es, ¿qué pasa con esto? ¿Y qué pasa con esto? ¿Y qué pasa con esto, no? Uno se pregunta, ¿el gobierno a qué juega? ¿A mostrarse fuerte con el grupo más chiquito? Porque si se dan cuenta, este es el grupo más chiquito. El gobierno se ha mostrado grandote con los chiquitos, fuerte con los débiles. Los lagartos se han sumado a un comunicado de paz. Aquí viene lo que les he dicho que les iba a contar. Ayer, muy tarde por la noche, suena el teléfono, recibo una llamada. Hay una persona, es un número extranjero por supuesto, hay una persona que se identifica como un alto mando del GDO. Cuando dicen GDO se refieren al grupo delincuencial organizado o grupo de delincuencia organizada. Lo sacan de los informes de inteligencia policial porque así se refiere la policía a ellos. El GDO Los Lobos es uno de los más importantes en este momento dentro de esta facción. Estas son conversaciones embarradas porque uno nunca puede buscar a estos personajes. Estos personajes a la final son quienes lo encuentran a uno. Pero el mensaje que me dan es una explicación de esto que les estoy contando, de cómo se han organizado por primera vez con los lagartos, de cómo entre ellos han llegado a la determinación de bajar la tensión en las calles. Cuando yo les pregunto qué pasa con estos de aquí, que son el grupo delincuencial organizado más grande del país, los choneros. Los choneros tienen un ejército que se calculaba por el orden de las 15.000 personas. Esos eran los cálculos que tenía la inteligencia policial. Tienen pleno control de la regional de Guayaquil, por eso nunca ha habido problemas en la regional, porque todos responden a ellos. Y son probablemente la banda delincuencial más importante del país. Cuando yo pregunto qué pasa con ellos, la respuesta que me da este vocero, que es un alto representante de los lobos, es: no queremos ser amigos, pero hemos llegado a la conclusión de que cada uno puede andar por su lado sin necesidad de matarse. Les pregunto qué esperan del gobierno, me dicen que nada. Lo que dicen en sus comunicados, los cursitos y las vainas, siempre es algo importante para la población penitenciaria, que pasa todo el día literalmente mirando el techo y rascándose las pelotas. No tienen otra cosa que hacer los presos en este país. ¿Qué crees que sale de 40.000 personas que están todo el día rascándose las pelotas y mirando el techo? ¿Qué va a salir? Ninguno va a producir un artículo científico para la universidad. Si no les dan oportunidades de hacer cosas distintas, van a seguir haciendo lo mismo que los llevó a la prisión. La posibilidad entonces de que los lagartos, los tiguerones, los lobos, los denquín, la M18, se convoquen en un proceso de paz que no involucra al gobierno ni al Estado, es un alivio y un respiro para el gobierno nacional, que lo que tenía era calles encendidas, dinamitadas. Si los choneros llegan a responder de forma pública como lo han hecho los otros, y en el mismo sentido, tendríamos a las dos grandes facciones del país, que incluye a casi todos los grupos criminales del país, con excepción de momento de los Chone Killers, en un acuerdo interno de pacificación que no involucra al Estado. Y estas cosas sirven para algo, sirven para bajar una tensión momentánea. Van a ver ustedes cómo desde que el gobierno decide ir detrás de los Chone Killers, van a bajar los índices de mortalidad en el país. No bajan porque el gobierno sea machísimo y le haya metido miedo a las bandas de crimen organizado. Bajan precisamente por estas conversaciones que se están dando. ¿Qué tiene que hacer el gobierno? Aprovechar la oportunidad. Si le están diciendo vamos a bajar la tensión en la calle,
Lo que tiene que hacer el gobierno es no dar tregua.